Parise. José Luis Parise es investigador, escritor y psicoanalista argentino, premiado internacionalmente por los resultados obtenidos en los más de 100 viajes y 30 años de experimentación e investigación en las culturas iniciáticas del planeta, gracias a las cuales logró metodizar los 11 pasos que por igual recorrieron esas culturas por la propia iniciación en la magia. Creo que ya tenemos al teléfono a José Luis. Muy bien. Creo que tenemos ya a José Luis Parise al teléfono. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme nuevamente con toda la gente que desde España sé que sigue lo que estamos ubicando. Mil gracias. A ti, José Luis, y creo que allí es buenas tardes, ¿no? Sí, todavía buenas tardes, a punto de tener el famoso eclipse de Venus indicado en las profecías ya desde hace tanto tiempo y que tanto tiene que ver con estos temas. Sí, y en España, en el amanecer del 6, no se lo pierdan lo que hay que hacer en ese momento. Así es. En primer lugar, José Luis, te quiero agradecer por tu amabilidad y tu generosidad de aceptar mi invitación y entrar esta noche con nosotros. El agradecido soy yo, sinceramente. Es el momento de que la humanidad se entere de estas cuestiones y por eso agradezco cada oportunidad, sinceramente. Gracias. Bueno, José Luis, creo que dentro de poquito vas a estar aquí con nosotros en España. Concretamente, este fin de semana estarás en Barcelona realizando un seminario sobre el método de los 11 pasos de la magia. Efectivamente, tengo el honor de ser recibido otra vez en Barcelona, ya hace como 5 o 6 años que estamos yendo a enseñar en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, el otro fin de semana en Sevilla, y cada vez que vamos las confirmaciones de lo trabajado son monumentales y las profundizaciones que a través de eso se pueden realizar nos están llevando a esta posibilidad de que el mundo sepa de una investigación que, bueno, llevó más de 100 años, más de 30 viajes de enseñanza para llegar a las culturas originarias que tenían esta información, y ahora es momento de que se sepa a nivel masivo, abierto. Claro, pues mi pregunta va dirigida al seminario que vas a dar este fin de semana sobre el método de los 11 pasos de la magia. José Luis, mi pregunta va dirigida a la magia. ¿Qué es la magia? Porque creo que todavía no tenemos muy claro ese concepto. Afortunadamente hay quienes se lo preguntan y esto significa mucha armonía con lo que es necesario considerar ahora. Gracias por preguntarlo, porque en general la gente le rechaza ese término, le escapa ese término sin tener idea de qué se trata, sencillamente. Etimológicamente, magia es un concepto extremadamente particular porque tiene etimologías mixtas y eso no hay muchas palabras que así sean. Básicamente, aprender a usar magia es aprender a usar el poder de lo que en cada uno de nosotros se llama imaginación. Pero para usar la imaginación no se la puede utilizar desde la imaginación. Magia viene de la etimología maya. Maya es imaginación, imaginario, y los hindúes nos advierten, la vida es una gran maya, una gran imaginería en la cual quedamos atrapados. Aprender a usar el poder de esa fuerza que nos atrapa para lo que nosotros queramos lograr, eso es lo que se llama magia. Yo en uno de mis textos ubiqué una frase que al respecto creo que, por lo que me dicen, ayudó mucho, que es: cuando el hombre perdió el contacto con la casualidad, la llamó magia. ¿Qué es la magia? Si yo tengo que decirlo en lo rigurosamente etimológico, es lo que dije recién: aprender a utilizar la fuerza de la imaginación, lo que es lo más difícil porque al ser humano las cuestiones de la imaginación se nos presentan espontáneamente. De pronto queremos hablar de algo, queremos hablar de un resultado a lograr y sin darnos cuenta nos estamos imaginando que no lo vamos a lograr. Aprender a soñar es aprender a usar el universo de las imágenes. Aprender a imaginar lo que queremos imaginar es tan difícil como dejar de imaginar lo que no queremos imaginar. Si tengo que decirlo en lo práctico, ¿qué es la magia? Aprender a generar esas cuestiones que no nos imaginamos que las hemos detonado nosotros. Se une en un concepto que en las culturas originarias es sagrado y que para nosotros cayó en descrédito como una trampa mortal de nuestra vieja era, y es ese concepto de casualidad. Aprender a generar magia, podemos decir sin lugar a dudas, con rigurosidad absoluta, es aprender a generar por casualidad lo que queremos. Pero todos nosotros en Occidente estamos convencidos de que la casualidad es una fuerza
que o no existe, como algunos intentan tomar partido para sacarse el tema de encima, o entonces no se la puede generar. Ahí empieza el maravilloso mundo de lo que los iniciados nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron? A generar la causa de las casualidades que queremos. Eso es magia. Mira, hay estudios muy serios al respecto que ubican entre el 70 y el 90%, subrayo, entre el 70 y el 90% de las cosas más importantes que nos suceden en la vida, nos suceden por casualidad. O acá hay un capricho idiota del universo, o detrás de esto hay una sabiduría suprema. Esa sabiduría suprema es la magia. Aprender desde dónde en nuestras partes más recónditas, más inconscientes, estamos generando las casualidades con las que nos encontramos. Y aprender a usar esa fuerza es aprender entonces a generar lo que queremos encontrar en la vida. Cuando uno mira hacia atrás, descubre que, por ejemplo, el trabajo en el que está, 7 de cada 10 personas fue por casualidad. Porque ese día fue a ese aviso del diario y no al del enfrente, tuvo ese trabajo. ¿Por qué está en la vocación en la que está? Porque un día le cayó un libro en las manos, o alguien le habló de un tema, o encendió el televisor, o un tío hablaba de ese tema y a él le interesó por casualidad. ¿Por qué nos casamos con quien nos casamos? Nos casamos con quien nos casamos por un encuentro que un día empezó siendo casual. Trato de que entendamos de entrada que manejar la fuerza de la casualidad se parece mucho a eso que en Occidente creemos que es magia, y eso es lo que se aprende en 11 pasos. Para eso hay que detonar todas las fuerzas que no nos imaginamos que mantenemos durante el día en continuo movimiento, y esas fuerzas generan sobre la realidad un impacto inmediato. O sea, la magia genera resultados, y resultados que por otra vía no se pueden lograr. Intento ser lo más amplio posible, pero también con cuestiones concretas. No sé si está siendo claro. Sí, muy claro, José Luis. Y fíjate que también me da por pensar lo que me estás diciendo, que la magia es generar una realidad propia. Y creo que también ahí conlleva una gran responsabilidad, porque digamos que nosotros mismos podemos crear un paraíso o un infierno en nuestras vidas. Y ahí viene la gran pregunta, entonces, con la que se inician los caminos por los cuales lo que hoy llamamos magia son caminos iniciáticos, son los caminos que siguieron los grandes iniciados de la historia de la humanidad, con una pregunta que en común tienen Cristo, Buda, los incas, Huiracocha, Lao Tse, los mayas, los grandes iniciados o las grandes culturas iniciáticas, el Zen, el taoísmo. Esa pregunta recala en lo que recién ubicaste. ¿Quién genera en mí lo que yo hago si no es lo que yo quiero? Claro. Cuando yo hago cosas, no siempre logro lo que quiero, y en realidad lo que vemos en los escritos que nos dejan las diferentes culturas es que el humano viene fracasando en las mismas cuestiones milenio tras milenio, no digo año tras año, milenio tras milenio. La primera pregunta de la iniciación es: ¿quién genera en mí lo que yo no quiero generar, pero que al final me encuentro con que lo genero? Mira, a veces yo en mis plenarios o en mis seminarios hago una especie de chiste, de broma, pero es una broma muy seria. Les leo frases sueltas y les digo, una frase dice, por ejemplo: con esta juventud no hay la menor duda de que estamos a punto de terminar el mundo. Otra frase dice: no tenemos la menor duda de que estamos en la generación más corrupta de la historia de la humanidad. Otra frase dice: con estos políticos que nos están gobernando no podemos ir hacia otra cosa que hacia el caos. Otra frase dice: tenemos la juventud más consumista de la historia. Bueno, después de leerles así un vademecum de frases optimistas, por decirlo irónicamente, les digo: la primera frase es del 2000 a.C., se encontró en una tumba egipcia. La segunda frase es del 600 a.C., se encontró en una tumba de Medio Oriente. Así empiezo a contarles de dónde viene cada una de esas frases, y la demostración es tremenda. El humano, si yo no les decía que esas frases son del 2000 a.C., del 600 a.C., del 500 después de Cristo, eran frases que parecen recolectadas del diario de hoy. ¿Qué significa esto? Los humanos necesitamos aprender algunas cuestiones que tremendamente nos han dejado claro esos escritos históricos, que no las hemos aprendido porque vivimos fundando un infierno en nombre del cielo, y esa es nuestra vida cotidiana. Claro. Con grandes intenciones donde creemos que vamos a tener realidades mejores, terminamos chocando contra lo que no queremos. Ahí empieza el camino iniciático.
¿Quién funda en mí lo que mientras yo me imagino, y volvemos al poder de la magia, aprender a utilizar la imaginación, mientras yo me imagino que estoy generando un negocio mejor, termino en la bancarrota. Mientras yo me imagino que la solución es salir de mi pareja, irme con otra pareja, te repito el problema de la pareja anterior. Mientras yo me imagino que estoy en un universo de salud, me estoy enfermando. Mientras nuestros políticos se imaginan que nos están dando soluciones, nos enfermaron como nos enfermaron. Mientras los economistas se imaginan que nos están dando una fuerza inmobiliaria que nos va a traer créditos maravillosos, termina siendo la burbuja inmobiliaria. ¿Qué significa esto? En lo que tú dices recién está la clave. Dentro nuestro, mientras creemos que estamos fundando paraísos, fundamos infiernos. ¿Cuál es el poder que tenemos para que lo que hagamos quede bendecido o maldecido? Ahí empieza el método de los 11 pasos de la magia. Bendecir, fundar paraísos, o maldecir, fundar infiernos, tiene la misma raíz, el decir, y ahí empieza el juego del mago. Lo que llamamos magia empieza con palabras claves que hay que aprender a decir, pero para eso también tenemos que aprender, primero y principal, aquello con lo cual se inicia el viaje iniciático, cuando nos imaginamos que estamos diciendo cosas que no son las que estamos diciendo. Hay ejemplos patognomínicos que yo creo que son muy clarificantes para empezar a darse cuenta de cómo vivimos haciendo magia, pero no sabemos con eso generar los paraísos que queremos generar. Alguien ubica, bueno, mañana salgo y voy a buscar trabajo. Acaba de maldecir el día de mañana. Acaba de generar un infierno con el poder del decir. Porque mientras se imagina que lo que está queriendo es encontrar trabajo, lo que le está ordenando al universo es que lo que va a hacer es buscar trabajo. Solución, ¿qué va a ocurrir? El universo le va a enviar casualidades, volviendo al primer punto, para que no encuentre el trabajo, para que lo tenga que seguir buscando. E ignora profundamente que mientras se imaginaba que quería ir a encontrar trabajo, lo que estaba haciendo era generar exactamente aquello con lo que se encontró. La persona que ubica que lo que quiere hacer es curarse, lo que está haciendo es dándole la orden a su universo de enfermarse, porque no quiere estar sana, quiere curarse, y para curarse primero hay que estar enfermo. Entonces lo que ocurre, volvemos a curarnos, volvemos a enfermarnos, volvemos a curarnos. Lo mismo cuando alguien da la orden de yo ahora voy a hacer una dieta para adelgazar. Primero, lo primero que entendemos es que alguien empieza ubicando generalmente, empiezo la dieta, empieza, no la va a continuar. ¿Qué significa esto? Mientras se imagina que quiere llevar a cabo una dieta, lo que está ubicando es otra cosa. Pero la dieta es para adelgazar primero tiene que estar gordo. Tiene que primero estar gordo para lograr, no quiere estar flaco. Así como el anterior ejemplo no quería estar sano. La gran pregunta es, ¿y quién en mí no quiere que yo esté sano? ¿Quién en mí no quiere que yo adelgace? Hay 11 pasos que nos enseñan a develar lo que en nosotros está sucediendo y a orientarlo hacia lo que queremos que suceda. Pero esto, a la usanza de la vieja era, ya tenía un poder superlativo. Resulta que esas mismas profecías, esas mismas enseñanzas, para ser más exactos, tienen profecías que nos advierten de lo que hoy ya es conocido, pero que hasta hace pocos años no se conocía, de cómo va a funcionar en nosotros, los humanos, esa parte oculta, desde el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 en cada pueblo. Y eso es lo que estamos enseñando ahora. Cómo los mismos 11 pasos son los que vienen fundando la magia, la realidad, desde los milenios, pero al mismo tiempo cómo va a variar dramáticamente desde esa fecha clave que ya está llegando en sus efectos a nosotros. Ese día, a esa hora, va a suceder un hecho a partir del cual nuestras vidas ya no van a ser las mismas, mientras nos imaginamos que siguen siendo las mismas. Y es sumamente importante subrayarlo. Por favor, no sé si lo estoy diciendo con la claridad necesaria. Sí. No por nada las mismas enseñanzas que nos enseñan del funcionamiento de estos 11 pasos para generar realidad son las que nos advierten de las profecías del 22 de diciembre del 2012. Quiere decir que hay una relación directa entre ambas cosas. Pues bien, yendo a esas enseñanzas, yendo a esas culturas, como lo hice durante tantos años, uno descubre que hay una relación directa entre ambas cosas y que los que estamos en este tiempo encarnados hemos elegido
tener que lograr un cambio que se produce a partir de esa fecha a nivel cósmico, pero eso no quiere decir que se produzca en el humano, si quieres después lo hablamos muy concretamente, y ese cambio está directamente relacionado con aprender a usar esa magia que los humanos hemos decretado que no existe, que es parte del mito y que en la historia de la humanidad, sin embargo, las culturas que siguieron esos pasos son los que generaron las realidades que hoy nos encantaría poder realizar. Uno va a esas culturas y descubre que no tenían cárceles. No tenían cárceles, porque no habían a quién aplicárselas. No tenían hospitales, porque las enfermedades que tenían se las sabían curar. No necesitaban el concepto de miseria, robar. Nunca les falló una cosecha. Esto es tremendamente poderoso. Ojalá hoy lográramos vivir de esos modos. Los centros que yo he encontrado aislados en medio de diferentes culturas, donde tuve el honor de ser recibido y hasta me permitieron filmar, que siguen trabajando con las mismas maneras en que trabajaban las 11 pasos de la magia, milenios atrás o siglos atrás, son esos mismos lugares que aún hoy no conocen el concepto de pobreza. Imaginemos una sociedad donde no haya pobreza, donde no haya violencia, donde no haya miseria. Esas eran esas sociedades mientras aplicaban estos 11 pasos, pero encima no facilitados por lo que va a suceder desde el 22 de diciembre, que todo esto va a variar de manera dramáticamente si aprendes a usarlo para facilitarlo, y si no, los resultados son que va a incrementarse más aún el infierno del que hablabas antes en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a usar lo que hasta ahora teníamos posibilidad de usar, cuando ocurra lo que va a ocurrir el 22 de diciembre, insisto, después si quieres lo podemos hablar, ese poder va a quedar incrementado. ¿Para qué? Para lo que queremos o no, y depende de cada uno de nosotros que aprendemos a usarlo. Y este es el momento de aprender a usarlo. Por eso vuelvo a agradecer estas posibilidades de ser recibido en diferentes lugares del mundo, contándoles lo que los milenios nos han reservado a los que elegimos encarnarnos ahora, en este tiempo, con este cambio de era, el más difícil de la historia de la humanidad. Claro. Bueno, José Luis, fíjate, escuchándote, me ha suscitado muchísimas preguntas. Voy a empezar por la primera. Adelante, estás diciendo que la magia, a través de la magia estamos generando nuestra realidad, ¿no? Pero fíjate que yo siempre, y me pongo yo el primero, nosotros somos muy pedigüeños, siempre estamos pidiendo, es decir, dejamos la responsabilidad para la otra persona, ya sea en la iglesia, que sea el mismo Jesucristo que nos ayude, el maestro, el terapeuta. Somos pedigüeños, no estamos generando nada. Claro, es sumamente importante lo que planteas, y no por nada lo relacionas con las cuestiones que lo relacionaste, con lo que nos enseñan las iglesias. El mago no pide, el mago genera realidades. Esto es fundamental entenderlo. ¿Qué es el mago? El mago es el que en la historia de la humanidad es nombrado como el pontífice. Hace puentes, el sacerdote en las culturas, el que sabe hacer magia, el chamán, también llamado a veces el hechicero, aunque no son las mejores maneras de nombrarlo. Todas esas funciones son funciones de mago, y a su vez les corresponde el nombre de pontífices. Arma puentes entre lo divino y lo humano. Y si vamos a hablar de un camino de magia donde nos conectamos con nuestra divinidad, pues lo divino no pide. No hay un pedido de Dios en la Biblia para que haya luz, hay una orden de que haya luz. No hay un pedido de Dios en la Biblia para que se separen las aguas de arriba de las de abajo, hay una orden. Cuando precisamente el humano cae en pedir, ya cayó en un discurso religioso con minúscula, el de las iglesias, que no por nada, estas profecías del cambio de era nos advierten que es uno de los 4 elementos de los cuales tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Uno de ellos es ese, el de las religiones con minúsculas, el de las iglesias, porque son los que nos han atrapado en la vieja era. Esto no lo digo yo, lo dicen las profecías, los Hopi, indígenas de Centroamérica. Lo dice el Apocalipsis desde el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Lo dicen las profecías indígenas de los Unyas. Lo dicen las profecías del Chilambalam. Lo dicen las más diversas profecías que nos han advertido que las 4 cuestiones que nos frenan en la vieja era incluyen a las iglesias. Y miren lo que está pasando, esto es sumamente interesante. Más se acerca esa fecha, más las iglesias caen en descrédito. Acá en Occidente lo tenemos claro con lo que ocurre con la iglesia católica. ¿Qué pasa? Que se acerca esa fecha y cada vez más la iglesia católica cristiana está mostrando
que no era lo que nos había dicho y que sí era todo lo contrario, que eso está profetizado. Y esas profecías no nos dejan en el medio de la tempestad, nos cuentan a su vez cuál es la vía por la que conectarnos con lo que auténticamente hizo y dijo Cristo. Y de hecho, Cristo no enseñó a que tenemos que pedirle a alguien lo que queramos, sino que nos enseñó los pasos con los que lograrlo. Y eso no salió en los canónicos, que son los que enseña la Iglesia. Me refiero a los evangelios canónicos. Eso está en los evangelios que la Iglesia decidió como apócrifos. Sin embargo, cuando uno estudia, yo me pasé 14 años de mi vida estudiando 14 horas por día durante 14 años los evangelios apócrifos, los escritos sagrados de las diferentes culturas, y en todas ellas, donde se cuenta lo que de verdad hicieron y dijeron los iniciados, no lo que a través de alguna iglesia nos cuentan que dijeron, en todas ellas los pasos en común que siguieron son esos 11 pasos que enseñan una generación de realidad sin depender de lo externo. Tal vez sea bueno detenernos un minutito en algo que si no queda como un estribillo demasiado peligroso. ¿Qué es generar realidad? Algo muy concreto. Generar la salud que quieras, generar la economía que quieras, generar el estado espiritual que quieras, generar el estado afectivo que quieras en ti. Que yo ande por el mundo enseñando, viniendo de un país tercermundista como es Argentina, que la gente que descubre en el mundo los 11 pasos de la magia, anda por el mundo escuchando los seminarios, que me los encuentro en un lugar del mundo, en otro lugar del mundo, quiere decir que generaron realidad propia. Y ahora que el mundo no está precisamente optimista y no está precisamente generoso, seguimos por el mundo enseñando lo que hay que enseñar. ¿Qué significa? No se depende de una realidad externa. Es tremendamente poderoso descubrir que la realidad se genera directamente desde nuestras partes ocultas, y que esas partes ocultas, si aprendemos a manejarlas, son las que se nombran como magia. Si no aprendemos a manejarlas, siguen generando y no sabemos desde dónde se están generando, pero no nos hemos encarnado para ser títeres de lo oculto y tener que andar pidiéndole a lo externo que nos resuelva los problemas. Nos hemos encarnado para aprender, como dicen todas las Biblias, a conectarnos con nuestra parte divina. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. ¿Y qué es Dios en la Biblia? Pues el que genera realidades. Cuando uno es Dios de su propia realidad, no está cometiendo un pecado de soberbia, está haciendo lo más humilde que puede hacer, aprender a conectarse con su parte divina. El problema está cuando uno quiere ser Dios de la realidad de otro. Ahí empieza esa línea fundamental que en magia se llama la división entre magia blanca y magia negra. Yo no le puedo alterar una letra de la realidad al otro, ni para bien ni para mal. Pero lo que sí yo puedo es generar mi realidad sin depender del otro. Eso es la magia. Y no hay algo que pedirle al otro. Hay que aprender desde dónde generamos lo que queremos generar, y con esa misma fuerza con la que hasta ahora generamos lo que no queremos, aprender a generar lo que queremos. Y con la ayuda que viene, desde el 22 de diciembre del 2012, esto puede ser infinitamente mejor o infinitamente peor, porque el hombre tendrá una ayuda por algo muy concreto que va a suceder a nivel cosmológico, que le hará incrementar su poder de crear la realidad. Lo subrayo, lo repito. Cada vez tendremos más poder para generar realidad. Y eso, si no es la realidad que queremos, se va a transformar en maldecir. Si es la realidad que queremos, se va a transformar en bendecir. Y la realidad se genera 24 horas por día. Por eso hay que aprender a trabajar con la palabra, a trabajar con los afectos, a trabajar con la energía y a trabajar con los sueños, para desde los sueños, desde la palabra, desde el afecto y desde la energía, generar la realidad que queremos a través de las casualidades. Lo lindo es que esto no se plasma en filosofías, se plasma en resultados. Por eso digo, para andar por el mundo enseñando uno tiene que no enfermarse, los aviones tienen que salir a abrir. Yo nunca llego tarde a una conferencia. Y voy por todo el mundo, y en momentos como el año pasado, donde el volcán Pehuelchen acá en Latiguacá, porque en este momento estoy en Latinoamérica, hacía que las cenizas no pudieran salir los aviones. Mis aviones llegaban siempre a horario. ¿Qué significa eso? Realidad propia. Hay un juego que yo ya se lo digo a la gente, lo pueden ver por internet, infinitos lugares del mundo donde voy a enseñar, tengo el honor, insisto, de ser recibido, y yo siempre les digo, van a ver que cuando yo llego, al empezar la actividad no llueve, pero que cerca del horario de comienzo o del horario de finalización de la actividad de enseñanza va a llover. Decir eso cuando el servicio meteorológico no puede ni anticipar si mañana va a llover o no, y decir vaya donde vaya del mundo va a suceder ese mismo fenómeno, siempre
el grandioso, amiguísimo sol va a estar ahí y la amable y amigable lluvia estuvo presente pero no va a interferir. Esas son señales que permiten, como carta de presentación, demostrarnos a cada uno de nosotros que la realidad abarca absolutamente todo aquello que ni nos imaginamos que estamos generando. Ya sea, y vienen preguntas muy interesantes, como tú decías antes, ¿y qué pasa si yo quiero que llueva y tú no? El mismo día, a la misma hora. Bueno, ahí empiezan cuestiones que obligan a una profundización que no se reduce a fenómenos externos, pero que efectivamente nos llevan a un desafío estimulante, el de hacernos responsables de la realidad que generamos. Mira, cuando yo tuve que ir a las montañas, a las selvas, a los desiertos, a encontrarme con los maestros que enseñan estas cuestiones, por ejemplo, me ha tocado experiencias en selvas donde el chamán me decía, bueno, tenemos que hacer tal ritual de fuego. Llueve. Mi respuesta occidental, llueve, está diluyendo, ¿no es que no puedo hacer el ritual de fuego? Ah, dices que no puedes, listo. No te tratan de convencer ni un minuto. Ok, si has ubicado que no puedes, se van, desaparecen, de pronto no los ves más. En la selva es fácil perderse. Al rato, a las horas, cuando tú estás perdido en la selva, me ha sucedido y lo tengo filmado, empiezas a sentir tal vez olor a humo. Y dices, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Ya empecé a delirar. El chamán a 300 metros tuyo está abriendo fuego. Está armando fuego, está generando fuego. Lo que tú dijiste que era imposible, él te está mostrando que se puede. Y lo filmé, insisto, te acercas y sobre su cabeza hay un hueco de nubes y ahí no llueve, como los dibujos animados. Bueno, eso se aprende. Y ahora, si uno genera el clima que quiere, de ahí para abajo, generar la economía que quiera, la realidad que quiera en cualquier otro ámbito, se hace mucho más palpable, más cercano, y esas cuestiones nos meten en un universo donde la vida tiene sentido. No deja entonces la vida todos los días un margen mayor de incertidumbre, un margen mayor de basta, de no tengo energía, pérdida, sino que a lo largo del día tengo que ver dónde está la casualidad con la que estoy generando la realidad que quiero. La vida se transforma en estimulante, y decir eso en un momento tan gris del mundo ya es una buena noticia, ¿no? La verdad que sí. Lo que me estás comentando, fíjate que es un trabajo individual, José Luis. Claro, eso es lo bueno, individual, pero no solitario. Por eso no hay que confundirlo con sectas. La secta te aísla, te divide, de ahí la palabra secta. Para que yo pueda generar realidad, necesito la materia prima de la realidad, que es lo que sucede todos los días. Entonces, la voy a generar individualmente. Mira, antes te nombraba la roca Hopi, por ejemplo, sí, o te nombraba los Hopi, para ser más exactos, que tienen profetizado en una roca el cambio de era, 22 de diciembre del 2012. Y es muy clara la imagen, como es un dibujo, es fácil entenderlo, o es más fácil de entender que textos sagrados. Son dos líneas paralelas. En una línea está la manada, por decir así, la humanidad que genera las cuestiones que genera, perdido en lo social de todos los días. Esa es la línea de la vieja era, y conduce a la nada. Después del 22 de diciembre se empieza a evaporar, cada vez pierde más poder. El otro camino, por eso uno de mis libros se llama El otro camino, la otra línea, conduce a una realidad como la que todos quisiéramos. Ellos lo dibujaron con una realidad de campos de maíz, de trigo. Pero en ese va un hombre solo caminando. Ahora, ese hombre va caminando, pero está en el mismo dibujo y en la misma roca de los demás. No lo dibujaron en otra roca. El mensaje es claro. A la realidad se la genera desde lo individual, pero no de manera solitaria. Si se tratara de nacer para ir a meternos en un templo o en una montaña, aislarnos del mundo, no tiene sentido la encarnación en la que elegimos encarnarnos en este plano de existencia. Si elegimos encarnarnos en este plano de existencia es para no tener que aislarnos. Y para nosotros, los occidentales, se confunde mucho lo individual con la aislación. Ni, como enseñan en la India o como decía Cristo, ni nut. ¿Qué significa esto? Ni lo puedo hacer dependiendo de los demás, sino que lo genero desde mi realidad y no dependo de los demás, y no preciso que los demás cambien, y no preciso que la economía cambie, y no preciso que el plan de gobierno cambie. Yo genero mi economía, mi realidad, ni se trata de que entonces para hacerlo me tengo que ir a vivir una montaña, porque si no, no hubiera elegido encarnarme en este plano donde precisamente la interacción con otros es ley. No sé si se entiende, sí, por lo menos claramente, claro, de entrada, que sí, el camino es individual. Uno aprende desde sus propias fuerzas a generar realidad. Ahí tenemos un evangelio, una buena era, una buena nueva en el sentido original de la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque en un momento como este, decirle al mundo, decirle a Europa, decirle a España o decirle a Argentina 10 años atrás, no dependan de
los paradigmas de la vieja era, no les van a resolver algo, no va a haber alguna solución que venga de la religión institucionalizada, todas las profecías van a contramano de eso, no va a haber alguna solución que venga de la política es otro de los elementos de la vieja era que en la nueva era tienen que cambiar completamente la concepción, el humano, de qué lugar le da a la política. No le den esperanza a que la economía va a resolver los temas. No es que un día va a venir otra economía de derecha, de izquierda, del centro, del gobierno tal, y cuando suba tal al gobierno nos va a resolver los problemas. Eso quedó en la vieja era, y de hecho ya demostraba no funcionar. Y el cuarto lugar, no nos va a resolver nuestros problemas el cuarto paradigma, llamado la ciencia. Esto no quiere decir que no tiene que haber ciencia, que no tiene que haber política, que no tiene que haber economía y que no tiene que haber religión. Quiere decir, hay que sacarlos del lugar de paradigma por este fenómeno que va a suceder desde el 22 de diciembre. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es, un concepto que nos dice qué es realidad y qué no. Nosotros no nos damos cuenta que cuando queremos pensar la realidad, la pensamos desde afuera hacia adentro, de acuerdo a lo que nos dicen esos cuatro paradigmas. Ahí estamos en la celada, ahí estamos en la trampa. La ciencia nos dice, esto es posible, esto otro no, esto existe, esto otro no. Ahí está la trampa. Que le demos el estatuto de paradigma que nos diga, no es verdad que en los sueños se puede generar realidad, no será verdad en el paradigma de la ciencia. Hay milenios de enseñanza que demuestran que sí. Cuando la economía nos dice, la realidad es que en este momento estamos en un estado de depresión económica, será en el paradigma de la economía. Quien está en el paradigma de la magia siempre crece, también, entre otras cosas, en su economía. Los políticos vienen y nos dicen, estamos en un momento de caos, eso será en el paradigma de la economía, de la política. ¿Qué quiero que de esto quede claro? Después del 22 de diciembre del 2012, no por nada esos cuatro paradigmas, los cuatro jinetes del Apocalipsis, como están nombrados en el capítulo 6, versículo 6 del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis, no por nada se acerca esa fecha y están cayendo en el peor descrédito de la historia de la humanidad. Lo que sucedió con la ciencia y las vacunas de la gripe A, lo que sucedió con la ciencia, el papelón que están pasando con el generador de hadrones para encontrar la partícula del bosón de Higgs, lo que está sucediendo con la ciencia a nivel de no poder resolver problemas concretos como enfermedades que tenemos desde la prehistoria y que nos siguen acompañando, o problemas tan concretos como inundaciones y sequías generados por haber seguido las prerrogativas de la ciencia acerca de cuál es la energía que tenemos que usar y hemos disecado al planeta. Lo que ocurre con las políticas, yo voy por el mundo y no hay lugar del mundo donde ya confían en los políticos, ya no importa si es político de arriba, de abajo, de derecha o de izquierda. Lo que sucede con las economías y lo que sucede con las iglesias forma parte de la perfección de la que las profecías habían ubicado, que si se acerca la nueva era y vamos a seguir apostando a los paradigmas que nos dijeron lo que era la realidad, en la vieja era que nos llevó a este caos en el que estamos, pues no puede haber nueva era. Y ahí viene la gran pregunta. Si yo no tengo que aceptar que la política, la religión, la economía y la ciencia, los cuatro paradigmas de la vieja era, me digan qué es realidad y qué no, ¿dónde voy a ir a buscar qué es realidad y qué no? Nosotros no nos damos cuenta que cuando nos dicen, por ejemplo, algo está científicamente comprobado, en nuestra mente eso se switchea, se conmuta a es verdad. Claro. Confundimos la verdad con lo que la ciencia dice haber comprobado. Creemos que eso es verdad y sobre eso queremos armar la realidad. La misma ciencia que 20 años después se contradice, o la misma ciencia que, como ya está sucediendo, científicos arrepentidos de lo que han mentido en nombre de la ciencia ya están sacando estudios y más estudios, el estudio de rares humano en medicina, el estudio de los novelizables que descubren cuánta mentira hay en nombre de esta, científicamente comprobado que, el estudio en los laboratorios. ¿Qué significa todo esto? O caemos en un caos tremendo, porque entonces ya no hay algo de lo que nos podamos tomar, o nos damos cuenta de que el Titanic se está hundiendo. Y el Titanic, ¿qué eran? Estos cuatro paradigmas que nos armaron esa realidad. Y el Titanic se está hundiendo. ¿Y qué hace el humano cuando se hundía el Titanic? Se aferraba más fuerte de la barandilla. Esa es la primera reacción que tiene el humano. Aferrarnos más a la economía, creer que la economía nos va a traer respuestas, aferrarnos más a la ciencia. Si el planeta está como está,
es por seguir a la ciencia, a la economía, a la religión y a la política. Entonces, ¿qué? ¿Volvemos a las cavernas? No tiene que haber religión, ciencia, política y economía. Tienen que haber, y no seamos tan optimistas, va a haberla. Lo que no es posible es que le sigamos cediendo el lugar de paradigmas. Paradigma, concepto del griego, al costado de lo que digo. O sea, es un paradigma. Al costado de lo que yo digo está eso que me dice, no, eso es verdad, eso es mentira, eso es realidad, eso es fantasía. Generar con 11 pasos la realidad propia hace que ningún paradigma externo me venga a decir que la realidad es que hay pobreza, que la realidad es que hay recesión, que la realidad es la que tú generes. Y llegó el momento, desde el 22 de diciembre del 2012, de incrementar ese poder generador para que no tengamos más excusas. Entonces uno empieza a entender un sentido cosmológico, universal, maravilloso, que lo más lindo, funciona. Claro, y fíjate que importante, ¿no? El estás diciendo de este acontecimiento del 2012, de ser nosotros que vamos a ser testigos, ¿no? Y sobre todo el hacer este trabajo individual, como estabas hablando. Y también me viene qué importante es la palabra, José Luis. Claro, por eso mismo, porque mucho más que testigos, estamos llamados a ser protagonistas, claro. Y ahí se engancha con lo que recién ubicas. Los humanos tenemos la palabra, literalmente, tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque todas las profecías que hablan del 22 de diciembre del 2012, y son 11 culturas iniciáticas. Yo el año pasado tuve el honor de participar en un documental de History Channel sobre el tema del 2012, me pidieron basar en la investigación el documental, salió al aire, y yo ahí explico las 11 culturas, algunas partes las pasaron al aire, otras están en el, como se dice, en el making of que sale en internet, y explico las 11 culturas sagradas que hablaron de este tema. Las 11 nos explican lo mismo. La palabra la tiene el humano. ¿Qué significa esto? No tenemos en el 22 de diciembre del 2012 en adelante que esperar a que la especie cambie de era. No somos testigos solamente de un cambio de era, somos protagonistas, tú y yo y cada humano. Es al revés de lo que pasó en los otros cambios de era. En los otros cambios de era, hasta ahora, lo que pasó fue que el humano, cada ser humano, tú y yo, nos tuvimos que adaptar a cambios masivos sociales. Ahora esos cambios masivos y sociales no van a producir el cambio de era, sino que van a producir la degradación de la vieja era, pero no nos van a hacer emerger de manera colectiva el paradigma nuevo. Ese paradigma es de uno en uno. El humano es el que está siendo llamado en su hombro por la humanidad. Tú necesitas mostrarle a la humanidad el cambio de era. El humano tiene la palabra. Pero ¿qué pasa con la palabra del humano? Lo que hablábamos antes. El humano desconoce el poder que tiene su palabra con el cual generar realidades. Mira, si hay algo que a cualquier occidental le preguntas de magia, conoce la frasecita famosa, Veraje Dabar, como la conocemos en Occidente, es abracadabra. Ajá. A cualquiera que le preguntas de magia termina diciendo, sí, ¿qué es el abracadabra? Sí. ¿Qué significa abracadabra? Tiene una raíz muy poderosa, que es la que recién ubiqué, Veraje Dabar, que implica claramente y significa rigurosamente, yo creo la realidad según hablo. La palabra es el agente generador primario de la realidad. Cuando un humano habla, se imagina que dice cosas y está diciendo otras cuestiones. Pues bien, ¿qué sucede el 22 de diciembre del 2012? El 22 de diciembre del 2012, a las 11:11, comienza a producirse en la Tierra la impregnación de un elemento que es el elemento sagrado de todas las culturas de la historia de la humanidad, que solo los pontífices de los que hablábamos antes, los hombres sagrados de cada cultura, sabían invocar, sabían generar, sabían atraer y sabían aprovechar. Algunas culturas lo llamaron prana, otras culturas lo llamaron maná, otras culturas lo llamaron ki, otras culturas lo llamaron kausai, otras culturas lo llamaron sami, pero todas las culturas que lograron grados de desarrollo tan grandiosos como los que antes mencionábamos, todas cuentan que había un elemento central que muy pocos hombres de su cultura sabían atraer. Ese elemento, la ciencia ya lo descubrió. Y no porque lo haya descubierto la ciencia pasó a ser verdad. Simplemente estoy aprovechando esta inducción que ocurre en nosotros, los humanos, de nuestro tiempo, que cuando nos dicen la ciencia, creemos que entonces pasó a ser verdad. Este elemento, la ciencia lo descubrió, y ese elemento
es el fundamental de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? El que funda a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? El que funda a lo sólido, a lo líquido y a lo gaseoso. ¿Cuál es el elemento en el cual todo eso que llamamos realidad, o sea, la sumatoria de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, se fundan? Ese elemento es un elemento previo a lo sólido, a lo líquido y a lo gaseoso. Se llama, para la ciencia, el elemento con el que plasmamos realidades. Por eso se llama plasma. El nombre es plasma. Y plasma no solo es un sustantivo, también es un verbo. El verbo plasmar. Ya es muy clara la orientación en ese poder de la palabra que nos orienta. Quien logra generar una unión con el plasma, logra generar realidades. Las diferentes culturas iniciáticas nos enseñan una clave que yo muestro en mis seminarios, que está en los lugares, en las pinturas, en las piedras talladas, en los escritos sagrados, como clave de cuando están hablando de ese plasma. Hay una figura que cuando tú la ves en los lugares sagrados, la roca de Naram-Sin, el esquema de los incas del Pachacuti-Yamqui, el esquema del zodíaco de Dendera en Egipto, cuando uno va y está en esos lugares y ve que en ese lugar hay una figura que tiene ese dibujo, ese símbolo está hablando de lo que hoy llamamos plasma. Y todas te enseñan lo mismo. Hay 11 pasos con los que usar ese plasma para generar realidad. Bien, ¿qué nos dice la NASA, por ejemplo? Que ya están habiendo explosiones de plasma en el Sol, como nunca las hubieron. Y el 22 de diciembre del 2012, después de 25.920 años, lo repito, 25.000, o sea, la historia de Cristo, la historia de Buda, la historia de todo el Imperio Romano, la historia de cualquier cultura, es nada comparado a lo que digo. Después de 25.920 años, por primera vez la Tierra vuelve a estar de frente al centro de la galaxia, eso que hoy se llama Alcione, estrella central, de la constelación de las Pléyades, y de ahí que viene plasma, plasma, plasma. ¿Cómo lo llamaron los mayas a ese lugar? No lo llamaron Alcione, lo llamaron Hunab-Ku. ¿Y qué dicen los mayas? Hunab-Ku despertará Kinichahau, que nos recordará secretos que no recordamos. Kinichahau es nuestro sol, para los mayas. Hunab-Ku es el centro del universo, la galaxia central con su estrella central. ¿Qué nos están diciendo? El centro de la galaxia va a despertar a nuestro sol, que nos va a despertar. ¿Para qué? Para que recordemos que somos dioses. ¿Cómo se traduce esto a lo concreto de lo cotidiano? Empezaremos a impregnarnos de plasma, cada minuto, más plasma, más plasma. Comeremos plasma porque nuestras plantas en su fotosíntesis tendrán más plasma. Nuestro campo energético alrededor de nuestro cuerpo físico se impregnará de más plasma. ¿Y eso qué significa? Más y más y más poder creativo, porque el plasma es el estado cero antes de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Todo está muy claro. El humano estará condenado a recordar su estado de divinidad. ¿Por qué? Porque si hasta ahora habías tenido una posibilidad de creación de la realidad en un porcentaje, se incrementará cada hora. Y eso puede ser la bendición o la maldición. ¿Qué significa? Si yo me he creado un cálculo en la vesícula, ahora me voy a crear una piedra cada vez más grande. Si tengo una pequeña fisura en mi economía, tendré un abismo en mi economía. Si tengo una pequeña crisis de pareja, tendré un abismo. Pero también lo que yo haya creado, en lo que yo quiero crear, crecerá. Indefectiblemente crecerá, como las plantas crecen más cuando hay más luz solar. Porque eso, y eso es lo que hace que en todas las culturas originarias este tema tenga al sol como protagonista. Porque hay que aprender que ahora nos invadirá lo que los pontífices de los yamanes, los pontífices de los maestros, los pontífices del Zen, del Tao y de cada cultura sagrada que aprendió a conectarse con ese elemento, lo que iban a buscar en los lugares más recónditos del planeta, con las prácticas más recónditas del planeta, ahora se nos va a caer sobre la cabeza, nos va a invadir todo el tiempo, que es lo mismo que decir, al humano se le va a incrementar un poder, y ya hoy está ocurriendo, ya hoy, que hay experiencias que se están haciendo de científicos, por decirlo así, renegados, arrepentidos de la ciencia oficial, que quieren usar la ciencia, pero no descartando a la magia, y ya hay experiencias que están haciendo cosas tan las voy a explicar este sábado en mi seminario, voy a dar todas las señales al respecto, o sea, con toda la claridad, y el otro sábado en Sevilla, en Barcelona y este domingo.
donde están contando qué sucede si a un humano se lo pone en un campo magnético generado artificialmente, pero idéntico o muy parecido al menos al campo magnético que vamos a tener desde el 22 de diciembre del 2012. No sé si soy claro. Se ha generado un campo magnético que nos transforma en una especie de cápsula de viaje en el tiempo. ¿Y qué pasa cuando un humano se lo pone en un lugar con ese campo magnético que incrementa plasma, incrementa plasma, incrementa plasma? ¿Sabes lo que sucede? O sea, ¿sabes lo que te va a suceder a ti, lo que me va a suceder a mí y lo que nos va a suceder a los humanos? Que efectivamente empieza a descubrir que piensa en algo y lo ve, dice algo y lo ve, siente algo y lo ve. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es terrible si tú no puedes llevar lo que piensas, lo que dices y lo que sientes a lo que quieres. Ya está ocurriendo y ya se está comprobando. De pronto, la persona empieza a vivir en una realidad que es la que antes se parecía a cuando alguien tomaba una planta sagrada, como las que yo he tomado en la selva, ayahuasca, peyote, y uno veía esa realidad diferenciada del universo en un lugar mucho más poderoso. Esa va a ser nuestra práctica de todos los días. Por eso hay que aprender a usarlo, porque si no aprendemos a usarlo, se nos vuelve en contra. Y estos mismos experimentos, acá quiero ser muy cauto porque es fácil si no que se transforme en miedo, pero estos mismos experimentos, sin entrar en alarmismo, nos dicen, esto puede ser que el humano tome conciencia de su divinidad cada minuto un poco más, o que el humano no soporte ese estado mental y entre en un caos que, bueno, prefiero no ubicar en qué terminan, pero que terminan mal, si uno efectivamente no aprendió a vérselas con semejante poder, que es el que los humanos tenemos, pero adormecido, y desde el 22 de diciembre de este mismo año deja de estar adormecido cada hora que pase. Muy interesante todo lo que estás diciendo. Fíjate, José Luis, que se ha pasado una hora que estamos escuchando. ¿En serio? Sí. Es muy interesante. El cambio en el concepto del tiempo, claro, es un tema central en todo esto y no lo hemos tocado. Es una manera indirecta de tocarlo. Va a cambiar el concepto que tenemos del tiempo. Y esta entrevista ya lo está demostrando, por lo que me dice. Sí, es muy importante también. ¿Existe ese concepto de tiempo? ¿Existe el tiempo como nosotros lo conocemos, José Luis? Bueno, precisamente ahí es donde entramos en uno de los temas que más voy a trabajar este fin de semana en Barcelona y el otro fin de semana en Sevilla. Todas las profecías de las que te estuve hablando, todas nos advierten que va a haber que aprender a convivir con dos tiempos diferentes. Dos tiempos que ya están en el humano, pero del que hasta ahora el humano, durante su día, casi no tiene conciencia. El tiempo sincrónico tendrá que aprender a convivir el humano con el tiempo diacrónico. En el humano tendrá que aprender cuándo está en tiempo sincrónico, donde se producen las sincronicidades, las casualidades, la magia, y cuándo está en tiempo diacrónico. Pero lo más interesante, ni siquiera es eso, lo más interesante es, el humano tiene que aprender a cambiar de tiempo cuando quiere. Porque hay cosas que no se logran si no es en tiempo diacrónico, y hay cosas que no se logran si no es en tiempo sincrónico. Para ser simples, tiempo diacrónico, el tiempo de los relojes, el tiempo lineal, donde existe el pasado, ya pasó, el futuro no llegó, y el presente es lo único que tenemos. Esa mentira absoluta que se inventó hace 3 siglos no fue un error del universo. Esa mentira era necesaria para que el humano empiece a usar el hemisferio izquierdo, porque estaba totalmente tomado hacia el hemisferio derecho. Ok, ahora eso ya nos enfermó. ¿Qué hacemos entonces? ¿Pasamos de era y abolimos el tiempo diacrónico? No, como lo muestran los mitos, Saturno, el tiempo diacrónico, tuvo que convivir con Júpiter, el tiempo sincrónico. ¿Qué significa? Por mucho que se lo quiso expulsar, no pudieron, lo mandaron al fondo de la Tierra, es todo lo que lograron. ¿Qué significa esto? Significa algo muy claro. El humano tendrá que aprender que hay cosas que para lograrlas tiene que conmutar en la mente tiempo sincrónico, tiempo circular. ¿Y qué es tiempo circular? El tiempo de la magia. El tiempo donde el pasado, el presente y el futuro son una continuidad que está siempre en un mismo lugar. ¿Cuál? Ahora. Lo más difícil de conectar para el ser humano. El tiempo efectivamente es una trampa cuando lo creemos en singular, porque en nuestro psiquismo hay dos tiempos, igual que la cuántica lo demuestra en el universo. Un tiempo a nivel subatómico y un tiempo a nivel atómico. Y son dos realidades distintas que conjugan en una sola realidad. ¿Cuál? La combinatoria de ambas, que es la que vemos todos los días. En el tiempo subatómico, o sea, en el tiempo sincrónico, o sea, en el tiempo en el que nosotros no sabemos movernos, los humanos, pero que en nosotros se mueve, podemos cambiar el pasado
podemos ahora mismo conectarnos con el futuro porque hay una continuidad circular. En el tiempo diacrónico creemos que el pasado es incambiable, que el futuro no llegó y que lo único que tenemos es una ilusión absoluta llamada presente. ¿Cuál de los dos tiempos es el real? Ninguno. Lo que se llama el tiempo es la combinatoria de ambos, y en nuestra mente tenemos un hemisferio para cada tiempo. ¿Y cuál de los dos hemisferios es el correcto y cuál es el acertado y cuál es el errado? Ninguno de los dos es el correcto y ninguno es el errado. Hay que aprender a usar ambos, y eso es la nueva era. El humano conectando esto con el hemisferio derecho, esto otro con el hemisferio izquierdo. ¿Me está haciendo obstáculo el pasado? Pues voy y lo cambio. Y eso se aprende en los 11 pasos de la magia. El futuro no lo logro porque lo creo en el futuro, lo pongo en presente, lo cambio al tiempo presente y el futuro ya lo estoy generando. Ahora, ubicar eso y que no sean ilusiones, ideologías o simples místicas o en el mejor de los casos algún estilo de misticismo y no solo de mística, y que eso dé resultados concretos, es lo que nos muestra que efectivamente tenemos contacto con toda esa parte divina que hemos creído que los mitos nos las enseñaron nada más que para extraviarnos. No, señor. Los mitos muestran que el pasado, el presente y el futuro tienen continuidad en un estado del humano, que es el estado del tiempo sincrónico. El mago aprende a conectar con ese tiempo. Y como desde el 22 de diciembre del 2012 todo lo que ocurre en nosotros se incrementará por el poder del plasma, ¿qué va a ocurrir? Nuestros tiempos sincrónicos se van a incrementar y nuestros tiempos diacrónicos también. Entonces tenemos que aprender a conectar con los dos. Y el humano durante las 24 horas del día, las 8 horas de sueño está en tiempo sincrónico. Las otras horas está en tiempo diacrónico. Y no sabe desde el sueño conectar con el tiempo diacrónico, ni desde la vida cotidiana diurna conectar con el tiempo sincrónico. Entonces, ¿cómo estamos? Divididos, claro, con fuerzas divididas, con energías divididas, porque no sabemos conectar con ambas realidades. ¿Qué pasa si yo puedo conectar con mi futuro ahora? Lo cambio, lo genero, ¿y cuál es el...? Y estoy anticipando demasiado de lo que voy a hablar en los seminarios de este fin de semana, pero ¿cuál es el resultado final de eso? Algo magnífico, espléndido, que se llama: el presente se genera de acuerdo al futuro que generé. Al revés de lo que creemos en tiempo lineal, que el futuro se genera desde el presente. No, señor. Uno aprende que el presente se genera desde el futuro. Y ahí lo voy a enseñar, y lo voy a enseñar con cuestiones tan concretas que no es una cuestión mística, sino que es sencillamente otro paradigma que nos enseña otro modo de estar en la vida. Claro, que será este sábado y este domingo que estarás en Barcelona y el 16 de junio en Sevilla. Así es, así es. Si tú me permites, si no es molestia, no para la intromisión, puedo dar la página de mi escuela para que se conecten con estos temas claro más rápidamente. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. La página es www.edipo, como el mito, porque son siglas: enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Entonces, www.edipo.org, porque no es una página comercial, no es .com, es .org, que quiere decir organismo educacional. Entonces, www.edipo.org, y ahí pueden tener al menos una entrada mucho más profunda, pero al mismo tiempo no deja de ser una presentación de lo que vamos a trabajar en los seminarios. Pues me adelanté, que la di al principio del programa, tu página y la página www. Gracias. Claro, ya para finalizar, creo que se estaba realizando una película o ya estaba puesta en Hollywood. Ya está, efectivamente. La buena noticia es que en los tiempos de plasma se aceleró todo. Esta película empezó en el 2000 a realizarse. Yo no soy persona de cine, no somos gente de cine, en mi escuela no es que somos gente de cine, pero en el 2000 empezó a realizarse con una novela que yo escribí. O sea, yo escribí 4 ensayos a nivel ensayo y una vez lo pasé a nivel novela. De esa novela se hizo un guión de cine y Anthony Quinn iba a ser el protagonista, pero tuvo la mala idea de morirse 11 meses después de que aceptó el papel. De ahí en más hubo que rearmar todo, y ahora en este momento la gran noticia es que la película finalmente ya cuenta otra vez con productores en Argentina, y ahora en Europa, ya que lo digo, si tú me lo permites, estamos yendo también a contactar con el productor europeo que forme parte de este proyecto. Pero sí, efectivamente, ya se está generando la película. Conectó en su momento Anthony Quinn, después Benicio del Toro, estamos trabajando con Eugenio Zanetti, que
es un premio Oscar argentino que está en Hollywood y que ganó Oscar por películas con Robin Williams, con Julia Roberts, en ese nivel. Y bueno, es una novela mía que se pasó a guión de cine y que ahora ya todo indica que en el momento en el que caigan los 4 paradigmas, la película puede mostrar a la humanidad un nuevo paradigma al cual acudir cuando el Titanic se hunde. Claro. Fíjate, si me lo permites, también me gustaría que se hiciera una película de los vídeos, que he visto los vídeos sobre la vida oculta de Jesús. Sería muy interesante y muy rompedora, ¿eh? Claro. Mira, ese fue un curso, yo lo empecé dando como un curso hace más de 10 años, hace ya como 20 años, en Argentina, una vez, y yo les dije, bueno, en un fin de semana vamos a trabajar el tema. Ese era un ingenuo de 20 años atrás que pensó que en un fin de semana. Llevo 2 fines de semana, 3, 4, 6 meses estuvimos, todos los fines de semana, tratando de enseñar lo que fue verdaderamente la historia de Cristo según los apócrifos y según un montón de datos que en aquel entonces eran inhallables y hoy más o menos igual. 20 años después tuve el orgullo de que en Europa pueda dar el mismo tema. Lo di hace un año, otra vez, y se filmó todo en DVD y está todo grabado, registrado, está a disposición, y después tuve más honor aún de que pueda dar una segunda parte que se llamó La enseñanza oculta de Cristo. Por supuesto que si uno quiere tener al personaje de la religión de la Iglesia, no necesita conocer demasiado. Se cree que nació de una madre virgen, se cree que murió y resucitó al tercer día, se cree que en el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, se cree la caricatura. Lo bueno es que los humanos no precisamos como modelos caricaturas, precisamos gente que haya logrado conectarse con lo divino, y eso es lo que yo enseño en los 11 pasos de la magia, como los 11 pasos que siguió cada iniciado, inclusive Cristo, y lo demuestro ahí paso por paso en los 11 pasos, con los que logró llegar de humano a divino. Eso es lo que nos sirve, porque que nos cuenten la historia de una persona que se muere y resucita, yo como humano no puedo seguir ese modelo. Si a mí me dicen, toma como modelo a Superman, termino estrellado contra el pavimento, creyendo que puedo volar. En cambio, de rescatar al verdadero, al histórico Cristo, que nació como tú y como yo, y que llegó a ese estado maravilloso, y ver que esos mismos pasos son los que siguió Siddhartha Gautama para llegar a Buda, y ver que son los mismos pasos que siguió cada iniciado en las diferentes culturas, nos pone al alcance de la mano el camino, con infinitas distancias de lo que logró él y de lo que logramos cada uno de nosotros, pero con la certeza de que el camino que estamos siguiendo es el mismo que siguieron los grandes iniciados y las grandes culturas iniciáticas. Claro que sí. Y ya para finalizar la entrevista, ¿quieres decir algo, algún mensaje para nuestros amigos que nos están escuchando? ¿Algo que quieras puntualizar, José Luis? Sí, en esta entrevista tengo entendido que tengo el gusto, y vuelvo a agradecerlo y lo vuelvo a nombrar como honor, de que va sobre todo a emitirse en Centroamérica y en Europa, en España y en lugares donde la crisis está arreciando mucho. Lo mejor que les puedo decir es, no se crean que hay crisis. La crisis es no de la realidad, sino de los paradigmas que, según las profecías, tienen que ahora caerse para que abramos los ojos a otros paradigmas donde la realidad la fundamos nosotros. La mejor noticia que se puede dar es que los 4 paradigmas imperantes que nos han dicho cuál es la realidad, los 4 paradigmas están de rodillas. Y están de rodillas, y lo digo sin soberbia, pero están de rodillas ante la magia. Porque la ciencia ha redescubierto a la magia como la fuente que dice lo mismo que lo que está a la vanguardia de la ciencia, la cuántica, está descubriendo. O sea, la ciencia en su exponente más orgulloso de todo lo que hoy podemos decir que es lo más avanzado de la ciencia, la cuántica redescubre a la magia. Yo en mis seminarios muchas veces paso videos de cuánticos, de físicos cuánticos, y ellos no se dan cuenta, pero cada vez citan más a Sakyamuni Buda, citan más a los textos sagrados y cada vez citan menos a los otros físicos. Esto es una demostración de que detrás de estos paradigmas que se están cayendo está emergiendo otra vez un paradigma originario, pero que ahora, con la ventaja de lo que hemos aprendido en 3 siglos de hemisferio izquierdo, ahora podemos aprender a usar coordinadamente. Si tú me permites esta maravilla de dejar un mensaje que de una manera lo más concreta posible haga un broche de oro a una investigación de más de 30 años y de más de 100 viajes a culturas originarias, yo quisiera dejar el mensaje de que
no se crean que la realidad está como se lo cuentan los periódicos. La buena nueva en el sentido de evangelio es que el humano está condenado a recordar su divinidad, y eso empieza a suceder ahora con fenómenos como el de hoy mismo, con el eclipse de Venus, que va a tirar que la masa gravitatoria de Venus haga que venga mucha más masa de plasma ya desde este mismo momento, del Sol a nosotros. Aprender a generar la realidad con 11 pasos que nos van a despertar a toda esa parte que en nosotros está adormecida, pero que ahora el plasma la va a despertar, y si no aprendes a utilizarla, por supuesto que puede transformarse en un caos, pero como todo caos es el origen de un cosmos. ¿Y qué significa en griego caos y cosmos? Caos es el estado originario hasta que alguien lo ordene y lo transforma en cosmos. Hay 11 pasos con los que transformar cualquier caos de salud, de economía, de lo que fuere, en cosmos. Y el que genera eso, ¿cómo se llama? En las Biblias, Dios. En los mitos, el mago. Claro que sí. Pues José Luis, amigos, nosotros nos veremos este fin de semana. Yo estaré ahí en Barcelona asistiendo a tu seminario. Será un honor recibirte. Y darte las gracias porque sé que nos ha arrojado muchísima luz. Sé que estoy recibiendo muchos mensajes que está gustando mucho. Gracias por estar ahí siempre. Qué alegría. Un abrazo. Gracias, y tómate la libertad para después contarle a tu audiencia todo lo que quieras de lo que veamos este fin de semana. Cuanto más rápido y más se enteren, mejor. Muchas gracias, José Luis. Muchas Infinitas gracias y un abrazo para todos. Ya estoy saliendo hacia Barcelona, después Sevilla y después continuamos en otros lugares del mundo. Vengo de México hace 2 semanas o 3. Muchísimas gracias. Pues bienvenido. Un abrazo, José Luis. Hasta luego, buenas noches. Para ti y para todos. Hasta luego, buenas noches. Bueno, vamos un ratito a tomar un vaso de agua y volvemos enseguida. Hasta luego. Pues ya estamos aquí de vuelta y creo que tenemos al teléfono ya a Damián Chapella, que es el coordinador de Europa de José Luis Parise y es autor del libro La Tierra de la Magia y las 11 Puertas. Hola, buenas noches, Damián. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por entrar en directo con nosotros. Y bueno, hemos terminado de hablar con José Luis Parise. Ha sido, extraordinario, extraordinario. La verdad que me ha servido, a mí me ha servido bastante y creo que también a nuestros amigos, porque estamos recibiendo muchos emails que está gustando. Bueno, Damián, cuéntanos un poquito quién es Damián. Mirá, primero comentarte que estuve escuchando la entrevista, que realmente te agradezco porque fue impresionante. Le diste mucho lugar, por suerte, a que de todas las revelaciones que dio José Luis, y te agradezco nuevamente también la oportunidad de que me das de contarles un poco, quién es Damián. Mira, hay un antes y un después en quién es Damián, y se relaciona muy directamente con José Luis Parise, por el hecho de que en el momento mismo en el cual me encontré con la enseñanza que brinda José Luis Parise, hubo un cambio radical en mi vida, realmente un cambio en todos los órdenes y en todas las áreas, y por eso estoy tan agradecido a una oportunidad como esta que estás dando, de que se conozca lo que José Luis enseña, porque más en un momento, tal como lo decía José Luis, de gran necesidad, sobre todo acá en Europa, de no engañarse con esto de la crisis. Yo, en el momento exacto en el cual me encontré con la enseñanza, estaba en un momento de crisis en lo individual, en lo personal, pero además en Argentina estábamos alrededor del año 2000, que estaba esa crisis espantosa que había en Argentina, no sé si recuerdas. Y bueno, gracias a este encuentro mágico con las enseñanzas de José Luis, mi vida cambió totalmente en todos los órdenes. O sea, desde lo que es el hecho de que en ese momento no tenía ni siquiera el dinero para pagarme los cursos, que no son ni siquiera costosos, pero digamos, trabajaba en un taxi, me pagaba el alquiler del taxi en su momento, y realmente no me llegaba a ganar ni siquiera el dinero con el cual pagarme cosas tan sencillas de pagarse como son un curso, cumplir sueños como el de viajar por el mundo.
bueno, escribir mis libros y publicarlos. Todo este tipo de cuestiones que gracias a la magia, ahora te puedo decir yo, además de tener el honor de organizar los seminarios de José Luis y ser el coordinador en Europa de las actividades que brinda José Luis, bueno, tengo negocios aquí en Italia, yo te estoy llamando acá de Italia, estamos hablando, yo estoy ahora en Italia, tengo aquí negocios de otras cosas que vendo yo, o sea, cuando llegué acá no tenía ni siquiera para no sé, para tener un trabajo en Italia por el hecho de que ni siquiera conocía la lengua, y bueno, aplicando esos 11 pasos pasé de lo que sería Damián a lo que es actualmente en mí algo totalmente diferente de lo que era en ese momento, que es Ernesto Damián. Que yo si tienes el tiempo, tal vez, no sé si en este momento, pero en algún momento me gustaría contarte esa historia del pasaje de Damián a lo que es Ernesto. Cuéntanos, tenemos todo el tiempo del mundo, Damián. Bueno, perfecto. Claro que sí. Bueno, mira, yo en el momento exacto que me encontré con la enseñanza, casualmente todo el mundo me conocía como Damián. En ese momento me llamaban todos Damián. Mi primer nombre es Ernesto, y generalmente uno usa siempre el primer nombre, Ernesto. Y en mi vida había quedado totalmente desplazado el nombre Ernesto, pero con estas enseñanzas que se nos enseña a través de los 11 pasos, una de las cuestiones fundamentales que aprendemos es el hecho de que al dirigirnos a crear un resultado en nuestra vida, o sea, exigirnos crear algo que estaba más allá de lo que creíamos posible, eso más importante, digamos, más allá del hecho de conseguir esos resultados que antes eran imposibles, está el hecho de descubrir que dentro de nosotros hay un problema, y esto es una genial noticia, no es que son muchos problemas, sino que hay un problema, una cuestión que cada uno de nosotros tenemos que resolver, por la cual, si no la resolvemos, seguimos repitiendo eso que no te permite generar eso que querés generar en tu vida, ¿ok? O sea, a través de lo que es generar en tu vida, a través de estos 11 pasos, un resultado concreto, como en ese momento, por ejemplo, para mí, venir a vivir a Europa, pagarme esos cursos que no podía pagarme, etcétera, etcétera, iniciás a descubrir algo que está dentro tuyo que si no lo descubrís, si no lo resolves, no te permite hacer ninguna de esas cuestiones. Y entonces, mucho mejor aún que el resultado es el hecho de que iniciás a vos estar presente en tu vida y no, digamos, esa cuestión tuya que estaba en vos pero que no era tuya. No sé si se entiende. ¿Se entiende lo que te estoy explicando? Sí, perfectamente. Bueno, Damián. En cuanto a lo que es Ernesto Damián, en mi vida, o sea, no era simplemente una casualidad que había desplazado el nombre Ernesto, sino que en el momento exacto en el cual inicié a descubrir a través de dirigirme a resultados que eran imposibles en mi vida, que quedaban cosas desplazadas en mi vida, no era simplemente lo del nombre que había quedado desplazado. Todo en mi vida, entre dos polos, quedaba desplazado. O sea, quería vivir en Europa y Europa para mí quedaba desplazado. Quería publicar los libros y simplemente los podía escribir pero no publicarlos. O sea, había en todo en mi vida cuestiones que quedaban desplazadas y que gracias a dirigirme a resultados de magia, digamos, que eran imposibles para mí, se inició a desocultar esta cuestión. Y en el momento exacto en el cual José Luis, en un seminario en Europa, me hace ver el hecho de que casualmente el nombre Ernesto había quedado desplazado en mi vida, en el momento exacto, esto te lo juro, mi palabra, José Luis es testigo, hay mucha gente de Italia, era un seminario que estamos haciendo en este momento en Italia, en un encuentro que tenemos José Luis en lo que son los grupos que él da, que se llaman grupos de supervisión, me dice, bueno, mire Damián, usted descubrió muchas cuestiones en su vida que quedaron desplazadas y de a poquito está, al, digamos, atender esas otras cuestiones, se le están activando cosas que antes no se le activaban. Pero usted, en este momento que está escribiendo un libro, no está atendiendo al hecho principal en su vida que usted desplazó, que es el nombre, el primer nombre, que es Ernesto. Me dice, si usted se exige no desplazar ese nombre y nombrarse Ernesto Damián, integrando eso que había quedado desplazado automáticamente, van a empezarse a abrirse puertas para usted en lo que tiene que ver con eso que tanto a usted le gusta hacer, que es escribir. Yo dije, bueno, perfecto. Ese mismo día del seminario, entonces ya me pongo a poner en práctica lo que me
citó José Luis, ¿no? Me presentó a la gente, bueno, yo soy Ernesto Damián, tal cosa, decía, vamos a empezar el seminario entre unos minutos, y la gente que me conocía me decía, pero este que está loco, como Ernesto Damián, la primera vez que lo siento nombrarse Ernesto Damián. Y bueno, la cosa impresionantemente maravillosa de magia que sucedió, yo lo cuento en el libro Casualizar, ahora en la revisión hay todos testimonios de varios de los que estamos en enseñanza y que aplicamos los 11 pasos contando cuestiones. Yo lo cuento detalladamente. Lo que pasó es impresionante. En ese momento, en el momento que dije eso, bueno, empecé a presentar como Damián. Cuando concluye el seminario, se me acerca una muchacha, que su nombre es Michela Salotti, de acá de Italia, me dice, Damián, mirá, escuché por primera vez el seminario, me pareció realmente espectacular el tema que da José Luis sobre los 11 pasos, y yo soy escritora, tengo la licencia ahora para escribir un libro, me dio el editor la licencia para escribir un libro para niños, y en este momento estaba buscando la persona con la cual hacerlo, y bueno, me parece que encontré la persona perfecta para que lo hagamos juntos, porque el tema de los 11 pasos me parece maravilloso, pero siendo mi primer seminario yo no conozco el tema. ¿Te gustaría escribir el libro conmigo? Qué impresionantemente. Qué mágico, ¿verdad? Pero mirá, se me pone todavía la piel de gallina. Esta cuestión, bueno, estoy dando el nombre de la persona y todo, lo pueden consultar. Yo, bueno, de ese momento, de mi deseo de escribir y todo, bueno, pasó a plasmarse en una realidad en la cual asegurarme que no quede desplazado lo que tenía para hacer Michela, que ella también aportó en más que todo en lo que es la parte gráfica, hizo todos los diseños del libro y colaboró un poco, bueno, en la escritura en italiano, corrigiendo un poco, haciéndola un poco más fácil de leer en italiano, que por más que hace 12 años que estoy acá en Italia, a veces me cuesta un poquito por ahí escribir correctamente para que se entienda perfectamente, digamos, las cuestiones que tengo que explicar, y bueno, me dio una mano con eso. Y bueno, esto es un modo de decirte, bueno, no solo la eficacia que tiene el método, sino lo que es este mensaje que quería dar a la gente, que bueno, que entiendo que hay crisis, que sé que hay crisis, que en lo real, digamos, para la gente parecería que hay crisis, pero eso es todo una crisis de un viejo paradigma que se cae a pedazos y que no sabe qué hacer para generar realidad. Y bueno, cuentan con un método de 11 pasos concretos que te permiten generar lo que quieras generar, entre los cuales, como decía yo en mi caso, lo del libro, y cada uno de los testimonios que puede dar cada uno de los que estamos en el camino de la magia, y que bueno, tienen la oportunidad en este momento de encontrarse con esto. Si lo están escuchando en este momento, esa casualidad, entre comillas, también la generaron ellos, por lo cual me dirijo directamente al público de España a decirle, ojalá que nos encontremos en los seminarios y que esta casualidad hagan la puerta de entrada a pasar de ser de lo que era el Damián en ellos al Ernesto Damián en sus vidas. Claro. Vamos a repetir los seminarios, que los seminarios va a ser este fin de semana en Barcelona, el 9 y el 10 de junio. Sí, este sábado y domingo, 9 y 10 de junio, es en Barcelona, lo vamos a hacer en el Hotel Meliá de Barcelona, y el sábado 16 de junio lo vamos a hacer en Sevilla, en el Hotel Renacimiento, el Barceló Renacimiento. Si quieren contactarse por los seminarios, pueden o escribir a info@elcaminodelamagia.com, o bien comprar directamente las entradas entrando en lo que es la página elcaminodelamagia.com. Pueden escribir, si no, también y ver mucho material en lo que es la página de la escuela que dio antes José Luis, sí, de edipo.org. Y hay un número, si quieren, además me parece que vos también tenías un número por ahí, pero yo tengo también otro número que es 688-877-614. Repítelo otra vez, Ernesto Damián. Sí, es 688-877-614. Este es un teléfono donde se pueden poner en contacto contigo para las personas que estén interesadas en los seminarios. Sí, ahí tienen un teléfono. Yo en este momento estoy en Italia, claro. Mañana para España, así que ese número les va a atender muy gustosamente y con mucha amabilidad, como la caracteriza Margarita. También creo que ahí tenés el número de Florencia, María Florencia, que tuvo la amabilidad de hacer el contacto. Sí, lo he dado también al principio del programa, he dado el teléfono de tu hermana. Perfecto. Bueno, y ahí tienen la vía de contacto. Si no, pueden escribir, si no pudieron
anotar los números, pueden escribir ahí, como decíamos antes, a elcaminodelamagia.com o a la página de Edipo, www.edipo.org. Coméntanos sobre el libro que has escrito, que antes estabas hablando. ¿En qué consiste lo que, cómo se titulaba? La Tierra de la Magia y las 11 puertas. Exactamente. Sí, mira, en el libro yo lo que intento transmitir a los niños es, a través de un cuento de 4 niños, que son elegidos 4 niños de los 4, digamos, representando los 4 puntos cardinales del planeta, 4 niños que tienen que pasar ciertas pruebas para, digamos, ellos sin saberlo están pasando ciertas pruebas con las cuales son elegidos por los hombres más sabios de todas las culturas iniciáticas del planeta, y estos 4 niños tienen que, a través de una misión que le dan estos sabios, ir redescubriendo estas 11 puertas y hacer que, gracias a redescubrir estas 11 puertas en ese recorrido que tienen que hacer, en esa misión, digamos, que le dan los sabios, tienen que, al redescubrirlas, digamos, brindarle la posibilidad a la humanidad de que conozca nuevamente lo que es el paradigma de la magia. Digamos que si ellos llegan a descubrirla, es como que quedaría una vez más abierto para la humanidad en este momento clave del cambio de era. Está ubicado, digamos, como en el momento actual de cambio de era, el cuento en el libro. Eso es un poquito lo que, digamos, en modo muy simple, muy concreto y muy... Y también, ¿dónde podemos comprar tu libro? ¿Cómo podemos conseguirlo? Yo sé que ahí en España, el mismo número que les di antes, ahí de Margarita, ella tiene los contactos de... Ella misma tiene el libro y los contactos de las librerías que lo tienen ahí en España. Hay, si no, en lo que es Latinoamérica, sé que hay mucha gente que está escuchando de Latinoamérica, en Argentina está en las librerías, normalmente lo encuentran en las librerías, tienen que dar el nombre mío del autor, o sea que es Ernesto Damián Chapela, y el nombre del libro, La Tierra de la Magia y las 11 puertas, y bueno, con eso tienen la posibilidad de encontrar directamente en las librerías. Sé que en México también está en algunas de las librerías. Si no, como les decía, si quieren, si ven que se les hace difícil, pueden escribir a lo que es info@elcaminodelamagia.com, que es nuestro mail de contacto, y le hacemos llegar el libro por alguna de las vías que sea posible. ¿Y el próximo libro, Damián, cuándo va? Mira, la verdad que estoy yo en lo que es en el método de la magia, en los primeros pasos al respecto, pero me alegro mucho que lo estés preguntando porque es un excelente paso 4 del método, genial respecto a ese nuevo libro. En mi nuevo libro ya estoy apuntando un poco más, porque este libro, el primero que escribí, es más para los niños, y lo que estoy encontrando como sorpresa, que mucha gente grande también lo está leyendo, porque digamos, yo explico en forma muy simple los 11 pasos a través del cuento, y hay mucha gente, digamos, como primer contacto con los 11 pasos, le está resultando también interesante leer el libro, pero más apuntando a un público ya mayor, en el cual contar mucho mi experiencia de lo que es el contacto que tengo con el camino de la magia, todas las como lo que te contaba al inicio de la entrevista, del hecho de cómo fue posible la publicación del libro, o cosas así, porque es, o sea, lo mágico que tiene la magia es que no es simplemente que en alguna cuestión lográs magia, es que la vida se vuelve burbujeante. O sea, en cada cuestión descubrís cosas que antes no descubrías, lográs contactos que antes te parecían totalmente imposibles, y por vías que son, o sea, burbujeantes, son realmente hermosas. Y creo que eso, más todas las enseñanzas de José Luis nos brinda, porque José Luis tiene una amabilidad, como lo viste, o sea, a José Luis le das, o sea, le pedís o le decís, por favor, me puedes dar una entrevista en media hora, y te da una hora. Bueno, así es en todo en la vida. Él realmente, si ve que hay interés en la magia, si hay interés en la enseñanza, él brinda todo y lo mejor del mismo, y realmente me gustaría contar muchísimas de las experiencias, de todas las cantidades de cosas que me brinda José Luis en diferentes momentos, en viajes, en viajes de enseñanza. Realmente, o sea, nosotros vamos a los lugares y vos ves aplicando en cada cuestión que hacemos. O sea, eso que te comentaba antes, José Luis, de que la lluvia se presenta pero no interfiere, o sea, es espeluznante, es en cada momento, en los lugares de apertura de algo, es
siempre, en cada lugar. O sea, es realmente para contarme en un libro. Me gustaría muchísimo contar al mundo mi experiencia a través de un libro. Así que bueno, te agradezco que lo hayas preguntado. También quiero anticiparte, visto que me lo estás dando la posibilidad de que con una mujer de allí de España que tiene la amabilidad de interesarse también en que lo pasemos a película, lo que es un guión de película, lo que es el libro. Ya estamos escribiendo lo que son las primeras partes del guión. Así que sinceramente una de las cuestiones que más me gustaría es plasmar la realidad de hacer un film ya más para gente tipo para adolescentes, como sería un Harry Potter, pero lo que es más latinoamericanizado, más simple, más con llegada a toda la gente en una manera mucho más simple, lo que es este cuento que escribí para niños, pero a través de una película. Pues muy pronto será, seguro que sí, Damián, seguro que sí. Pues mira, ahora que estamos hablando así y contando testimonios, ¿no? te voy a dar mi testimonio. Pues mira, creo que se lo comenté a tu hermana, a Flor. Yo no sabía nada del Camino de la Magia, no conocía ni a José Luis Parise, no había oído hablar nada de él, ¿no? De esto, bueno, de bien pequeñito siempre me ha pasado, digamos, tengo otra forma de recibir información y me venía siempre un nombre, José Luis, y no sabía por qué me venía ese nombre. Incluso a lo mejor me metía, iba a desayunar y de pronto veía el café parasino, o café parisino, incluso París. Sí, hasta que llegué un momento, digo, bueno, voy a buscar, digo, José Luis o París y tal, y me metí en Google, lo encontré, estuve viendo sus vídeos, sus artículos, me compré los vídeos de Jesús, la vida oculta de Jesús, y dije a mí mismo, pero con toda una confianza, dije, voy a entrevistar a este hombre. Y gracias que el universo me puso a Flor, me puso, apareciste tú, y gracias, y en ese sentido te quiero dar las gracias. He podido, y hoy se ha hecho la realidad, se ha hecho magia. Qué bárbaro. Mira, la verdad que te agradezco, tengo la piel de águila, como decimos en magia. Realmente muy, muy conmovedor tu testimonio, en serio, porque realmente es esa la cuestión, es esa magia cotidiana, como te decía, lo ves, cada cuestión que te encontrás es parte de la magia. O sea, no es la cuestión pesada de levantarse a mañana y decir, uy, otro día más en el cual tengo que encargarme de todas cosas que no me gustan. Se vuelve realmente burbujeante la vida con la magia. En ese sentido te digo, en serio, te agradezco muchísimo porque que des tu testimonio. O sea, que yo de mi testimonio yo puedo entender que digan, bueno, mira, argentino ahí que se creen que la saben todas, que hacen todo bien. Y además, bueno, que parte de la organización de los seminarios. Te puedo asegurar que yo soy parte de la organización de los seminarios por el deseo de que le llegue a la gente que lo está escuchando. Porque yo, como te digo, tengo mis negocios sanitarios, o sea, tengo otras vías, no es que es una cuestión de que por la cosa de que, ay, vengan sí o sí, que lo que importa que vengan. Pero el hecho de que den, o sea, como te digo, a mí me tienen que creer que yo le digo esto y encima en Argentina que ya saben que somos fanfarrones, que nos gusta hablar y todo, pero que lo esté diciendo vos realmente agradezco muchísimo porque le hace llegar a la gente la dimensión de la casualidad con la cual se encontraron, que ojalá no lo desaprovechen, porque es como encontrarte la lámpara de Aladino, digamos, y bueno, si ignoras la lámpara de Aladino después no te quejes. Claro, por eso del hecho, digo, quiero dar mi testimonio porque hoy realmente se ha hecho magia. Es que no dudé, dije, incluso lo dije a amigos y amigas, digo, voy a entrevistar a José Luis Parise. Qué bárbaro. Ahí es donde está la magia, la palabra, todo, ¿no? Entonces, por eso, a los amigos que nos estén escuchando, si quieren más información, es www.elcaminodelamagia.com, www.edipo.org, ¿no? O-R de Roma, G de gato, y sobre todo que no se pierda la oportunidad que vamos a tener aquí en España. José Luis Parise va a estar este fin de semana en Barcelona y va a estar también el 16 de junio en Sevilla. Yo creo que es una gran oportunidad para ir. Por internet, si no pueden ir, si están ahí en Murcia, no pueden viajar, pueden conectarse también por internet, así que bueno, si no se pierdan la oportunidad, si es que no pueden viajar, pueden hacerlo también online. Pues Ernesto Damián, ¿algo que te gustaría puntualizar, algo que te hayas dejado en el tintero?
Mira, sé, porque estaba siguiendo por Facebook mientras escuchaba la entrevista a José Luis, que hay muchísima gente de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de España, de un montón de lugares del mundo que está siguiendo la entrevista en este momento, porque bueno, tienen ustedes también, como decíamos, se puede seguir por internet también la radio, y yo tenía, además de escuchar la entrevista, estaba viendo en Facebook los comentarios, ahí en el Facebook del Camino de la Magia, mismo en tu página de Facebook, y veo que hay muchísima gente que tiene ganas de hacer también comentarios, así como los hiciste vos o los hice yo, tener esa suerte de poder brindarle a la gente el testimonio, ¿no?, de lo que encontró en su vida. Y bueno, sería realmente hermoso, no sé, yo sé que esta vez duró muchísimo más la entrevista de lo que podemos suponer, porque fue impresionante las cantidades de revelaciones que nos brindó José Luis. Pues Damián, haremos un programa de testimonio del Camino de la Magia, seguro que sí. Me encantaría eso, claro que sí, porque sé que hay mucha gente que tiene ganas de contarlo, claro, y por lo que me comentaban, y se quedan con las ganas, sino de dar su testimonio. Bueno, Miguel, realmente un gustazo hablar con vos, y me alegro muchísimo que en unos días ya nos encontramos ahí en Barcelona a disfrutar de lo que José Luis nos va a develar. Claro que sí, este fin de semana nos conoceremos, os daré un abrazo tanto a ti como a tu hermana, José Luis, y darte las gracias por tu intervención. Y bueno, ya sabes que aquí tienes este programa para lo que necesites. Tenemos que hacer un programa, como tú estabas diciendo, sobre testimonio, sobre el Camino de la Magia, del método de los 11 pasos. Exacto. Y también a ver si podemos conseguir, quién sabe, traer a José Luis a Murcia. Bueno, ahí está, la gente de Murcia, está en sus manos de que se pongan en contacto y que hagan, digamos, ya se andará, ¿no? Ya se andará. Bueno, Ernesto, Damián, un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, José Miguel. Buenas noches y muchas gracias. Hasta pronto, amigo. Buenas noches, gracias a todos. Hasta pronto. Bueno, vamos a tomar un vasito de agua, refrescarnos y volvemos enseguida. Creo que ya queda poquito, muy poquito tiempo, ¿no? Muy poco. Muy poco. Conciencia, conciencia. Unas jornadas para mentes abiertas.